Hola, un saludo para todos, yo soy Andy Rodríguez del Club del Rock de Radioactiva, otra semana desde casa, hay que cuidarnos, pero hoy estamos acá para repasar los hechos más importantes en la historia de la música en una semana como esta. Acompáñeme y bienvenido al Rock Calendario de Radioactiva. Vamos a empezar el Rock Calendario de esta semana hablando de uno de los grandes referentes de la cultura y de la música, David Bowie, que el 14 de abril de 1972 le daba a conocer al mundo Starman, una de sus canciones icónicas. Una canción que narra la historia de Ziggy Stardust, este alienígena que llega a la Tierra y que después se convierte en una estrella de rock and roll. Ziggy Stardust es una etapa y una época muy importante dentro del mundo de Bowie, porque es esa unión entre dos de sus pasiones, la música por un lado, que ya la venía haciendo, y la actuación. Entonces era como si quisiera plasmar todo lo que pasaba en la actuación y en Broadway a través de sus álbumes, y por eso Starman es esa gran referente dentro del mundo de Ziggy Stardust y precisamente el gran éxito de su álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y no podemos dejar pasar de largo un cumpleaños. 14 de abril de 1945 nace el gran Ritchie Blackmore, que usted lo conoce por ser el fundador y el guitarrista de Deep Purple, pero es que este man también tuvo otro proyecto que se llamó Rainbow, y sin duda alguna es uno de los más grandes guitarristas que ha dado el Reino Unido. Feliz cumpleaños para Ritchie Blackmore. Nos vamos hasta el 15 de abril con dos noticias totalmente opuestas, porque por un lado, en 1980 nació Patrick Carney, el baterista de los Black Keys, esa banda que combina sonidos de blues, sonidos de garage, sonidos del sur de los Estados Unidos, para traernos una de las propuestas más interesantes que hemos escuchado en el rock en los últimos tiempos. Pero por otro lado, el 15 de abril del 2001 tendríamos una lamentable noticia, y fue el fallecimiento de Joey Ramone, el vocalista original y fundador de los Ramones, esa banda referente dentro del movimiento del punk. Tras una larga batalla contra el cáncer, pues lastimosamente el 15 de abril del 2001 fallecía Joey Ramone. La máquina del tiempo de nuestro rock calendario viaja hasta el 16 de abril de 1956, cuando el ya legendario Chuck Berry lanza uno de sus himnos, Roll Over Beethoven, esa canción que expresaba la fuerza que tenía en los 50s el rock and roll en los Estados Unidos, con Berry como el gran referente. De hecho, unos años más tarde, John Lennon fue preguntado en alguna entrevista por Chuck Berry y él decía: mientras en los años 50 ningún músico se atrevía a hablar de nada, Chuck Berry hablaba de los conflictos sociales y raciales en los Estados Unidos, lo que hacía ese diferencial en su música. Estamos al 17 de abril de 1991 con unos viejos conocidos de esta casa. Nirvana se había dado a conocer al mundo precisamente en el 89 con el Bleach, su álbum debut. En 1991 estaban en todo el proceso de composición y producción de su segundo álbum, que iba a tener como nombre el Nevermind. El 17 de abril del 91 estos manes tuvieron una presentación en el OK Hotel en Seattle, en Washington, y tocaron algunas de las canciones del Bleach, pero sorprendieron a todo el mundo con una nueva canción, una canción que sería su más grande éxito. El debut en vivo, el 17 de abril de 1991, fue para Smells Like Teen Spirit. Y también el 17 de abril, pero de 1964, es una fecha muy importante porque nació uno de los músicos más virtuosos que tiene el mundo actualmente, Maynard James Keenan, que usted lo conoce perfectamente por Tool, por A Perfect Circle y por otros proyectos que tiene, pero recordamos el nacimiento de Maynard James Keenan. Y ya para cerrar el rock calendario de esta semana nos vamos al 18 de abril del 2015, cuando Green Day, esa banda que nos acompañó a muchos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y que ha hecho parte ya de varias generaciones, fue incluida oficialmente en el Salón de la Fama, en el Rock and Roll Hall of Fame. 13 álbumes de estudio, y hace un par de meses ya estrenaron el Father of All Motherfuckers, su nuevo álbum que está tremendo. Green Day en el rock calendario de Radioactiva. Estos fueron algunos de los hechos más importantes en la historia de la música en una semana como esta. Usted no se despegue porque la otra semana venimos con muchísimos más datos, muchísimas más noticias y sobre todo siempre con mucho rock and roll. Yo soy Andy Rodríguez y este fue el Rock Calendario en Radioactiva 97.9.